Tiene la palabra el senador Alexander López, senador. Creo que este es un debate muy importante teniendo en cuenta la coyuntura tan compleja que vive el país. Tenemos dos grandes tragedias hoy en Colombia que se han querido reflejar a partir de la intervención de mis colegas de la oposición de distintos partidos. Y el pueblo colombiano se preguntará hoy, bueno, ¿y por qué senadores están haciendo un debate? Unos hablan de reforma tributaria, otros hablan de la situación de violencia, de pandemia. Y es que justamente estamos hablando de la forma y del modelo de gobierno que Iván Duque ha traído a este país. Nosotros partimos de la base de reconocer que esta es una pandemia que afecta a la humanidad, afecta al planeta, y que obviamente Colombia, pues naturalmente tiene en buena medida una situación bastante compleja, por múltiples situaciones que yo no las voy a plantear aquí: un sistema de salud ineficiente, una estructura enquistada del estado de corrupción que no permite que podamos atender una pandemia con toda la facilidad y con toda la rapidez que se requiere. Y entonces esa coyuntura que vive el país, pues es una coyuntura que está atravesada no solamente por la pandemia en sí, una crisis sanitaria, sino también que está atravesada por la profundización de la guerra en el gobierno del presidente Iván Duque, y las cifras son absolutamente devastadoras. Yo no quería intervenir en relación a la situación de guerra y de violencia y orden público que vive el país, pero me corresponde, además porque, con mucho dolor lo digo, vivo en uno de los territorios tal vez más golpeados por la violencia y la guerra de este país, que es el suroccidente colombiano. Y recorro esos territorios a diario: el Pacífico, el Cauca, Nariño, el Chocó. Y lo que yo quiero decirle hoy a los ministros, y voy a quedarme solamente allí unos 2 minutos, es que yo creo que ustedes están hablando de otro país, señor ministro de Defensa, distinto al que ustedes plantean. Nosotros no estamos en Islandia, ni en Nueva Zelanda, ni en Austria, donde no pasa absolutamente nada en materia de violencia. Y se lo preguntaba ahorita al ministro del Interior, con quien se está generando un esfuerzo en Buenaventura, en el Pacífico, que lo reconozco. Pero yo tengo que decirles que este es un gobierno fracasado a la hora de detener el espiral de guerra que se vive en este país. Y a eso le apostaron. Y digo que a eso le apostaron porque las cifras son absolutamente incuestionables: aumento de masacres en este gobierno, aumento de asesinato de líderes sociales y aumento de inseguridad ciudadana. Miren lo que está pasando en las principales ciudades de Colombia. La inseguridad ciudadana se desbordó: hurtos, amenazas, inclusive el secuestro que había desaparecido en el país volvió, y en fin, toda una cantidad de crímenes que están ocurriendo. ¿Cuántos años necesita la derecha o el uribismo, que han manejado este país como se le ha dado la gana, para acabar con la guerra? Llevan ya, que hacía unas cuentas, más de 19 años gobernando este país, y en lugar de la guerra retroceder, todos los días aumenta. Primero eran las FARC, el ELN, ahorita es el narcotráfico, el gran monstruo. ¿Y qué nos atrevemos nosotros a afirmar en este debate? Y es que de verdad la derecha de este país, representada en el uribismo, necesita mantener este país incendiado. ¿Y para qué necesita mantener este país incendiado y crear todos esos monstruos que tienen? Por eso quieren destruir el acuerdo de paz. O sea, si a alguien le sirve la disidencia de las FARC, es a la derecha de este país. Si a alguien le sirve que se profundice el narcotráfico, es a la derecha de este país. ¿Para qué? Para justificar la guerra. ¿Cuántos billones de pesos se han gastado en la guerra en este país? ¿Cuántos años más necesitan? ¿Cuántos más recursos
requieren para mantener este país en guerra y con una estrategia clarísima. Y es mantener lleno de terror y de pánico a nuestro pueblo. Y que nuestro pueblo, que hoy sufre de hambre, de falta de salud, de educación, de empleo, de vivienda, no pueden estar tranquilos en sus territorios y son asesinados o desplazados o perseguidos. ¿Cuándo vamos a lograr detener la guerra? ¿Cuántos años más necesita la derecha de este país y el uribismo y el establecimiento para entender que nosotros no queremos más guerra en Colombia? Y esa es la respuesta que yo le doy hoy a los dos ministros. Y no voy a introducirme en otros temas que definitivamente no se dan. Y ministro, claro que nosotros aquí rechazamos y condenamos, ¿sí?, las acciones no solamente del ELN, ni de las disidencias de las FARC, pero también rechazamos las del paramilitarismo, el cual ustedes no mencionaron en ninguna de sus dos intervenciones, ministros, de que el paramilitarismo se creció en este país y está amenazando y asesinando también a nuestros líderes sociales y desplazando a las comunidades. Y financiados también naturalmente por el narcotráfico, pero otro día tendré la oportunidad de adelantar ese debate. Yo quiero muy rápidamente entonces aplicarme al tema que quería traer para este debate. Ese es un sector económico que se ha beneficiado de esta pandemia. Mientras miles de trabajadores fueron despedidos y perdieron sus puestos de trabajo, mientras miles, más de 600.000 pequeñas y medianas empresas en este país cerraron, mientras miles de peluquerías, panaderías, zapaterías, tiendas de barrio, en fin, todos esos pequeños negocios o actividades comerciales de menos de 4 y 5 trabajadores desaparecían, aquí había un monstruo que se beneficiaba del hambre y de la tragedia de nuestro pueblo. Mientras la clase media se hundía y desaparecía y se devolvía nuevamente al estrato 1 y 2, del cual habían salido hace muchos. Senador, tiene 2 minutos más. Continúe, por favor. Y al cual no querían volver. Aquí el gran capital o el sector financiero hacía fiestas. Y quiero plantearlo rápidamente. Este gobierno le ha entregado todos los beneficios y gabelas tributarias al sector financiero mientras nuestro pueblo muere de hambre, mientras los trabajadores perdieron sus puestos de trabajo, mientras las pequeñas y medianas empresas cierran. Y quiero referirme a los 24.2 billones de utilidades que obtuvo el sector financiero en este país mientras miles de empresas cerraban. Y quiero referirme a los 11 billones de pesos que este Congreso y el gobierno y el ministro de Defensa de Iván Duque le entregaron al sector financiero mientras estaba empezando esta pandemia en este país. No tuvieron la berraquera y los cojones de detener esa exención tributaria que le regalaron este Congreso y el gobierno del presidente Iván Duque al sector financiero por más de 11 billones. El sector financiero en solo 2018 recaudó 43.8 billones en utilidades y pagó en impuestos solamente 2.1 billones de renta, lo que equivale al 1.9%, mientras personas naturales y jurídicas en este país pagan el 33% de renta. Eso es un verdadero crimen y un atropello contra nuestro pueblo y contra la sociedad. Sector financiero que a diario estrangula, usurpa y atropella a los colombianos, hoy sigue siendo el gran intocable del gobierno del presidente Iván Duque y naturalmente de este Congreso que se presta para ello. Y eso tiene una razón y tiene una explicación. Cuando miramos los registros, y esto fue un debate
Senador, un minuto para que termine. Cuando hacía este debate en la Comisión Primera encontramos que quien fue el mayor financiador de la campaña de Iván Duque fue el sector financiero, el sector petrolero y el sector minero, hoy los grandes beneficiados con la tragedia nacional. Entonces ahora se inventan, no traen nuevamente una reforma tributaria, dizque para ayudar a los más débiles, pero finalmente esta reforma tributaria es para no tocar a los poderosos de este país. Mientras quieren gravar las pensiones, mientras quieren golpear a los asalariados de 2 millones de pesos, de 2 salarios mínimos, mientras quieren subir los precios de la gasolina, de los combustibles, gravar los productos de la canasta familiar con IVA, aquí el sector financiero, las empresas mineras, petroleras y los grandes poderes económicos no son tocados por este gobierno. Un minuto más para que termines, senador. Yo llamo a este Congreso a que se rebele, pero también llamo al pueblo colombiano a que no acepte esta reforma tributaria. ¿Qué más le van a quitar al pueblo colombiano? Si le están quitando la vida con una política sanitaria equivocada, como lo hemos visto y lo hemos probado en el debate de hoy. Una reforma tributaria como la anunciada por el ministro de Hacienda hoy a los colombianos es condenar a más hambre y a mayor miseria, no solamente a la clase trabajadora, a la clase media, sino también a las pequeñas y medianas empresas que hoy se ahogan por falta de acciones y de apoyo de un gobierno nacional que para nada le interesa el futuro, ni le interesa tampoco el destino de 50 millones de colombianos que hoy viven